Durante muchos años se ha polemizado sobre el día de reposo. Quienes celebran el sábado acusan a aquellos que celebran el domingo de ser la iglesia de la marca de la bestia. Por supuesto, la escritura no relaciona jamás un día de descanso con la marca de la bestia, que será algo físico sobre la mano derecha y sobre la frente. Por otro lado, Dios establece un día de descanso a la semana. 6 días se trabajan y 1 se descansa. Dios quería que las bestias, que las personas, tanto amos como empleados y siervos, recuperaran el aliento, tuvieran un tiempo de descanso para volver a las faenas diarias. Ese descanso quizá está en nuestro diseño, nos haría mucho más productivos que trabajar de continuo. Por otro lado, existe el reposo interior, la confianza de saber que si oré conforme a su voluntad, Él va a contestar. Eso ciertamente, mientras lo veo venir, debería traer tranquilidad y reposo a nuestros corazones. Esto es lo que realmente es la esencia del día de reposo. Saludos desde el Parque del Amor. Bienvenidos. Habló Jehová a Moisés diciendo: Mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí que yo he puesto con él a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado: el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella, y todos los utensilios del tabernáculo, la mesa y sus utensilios, el candelero limpio y todos sus utensilios, el altar de incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, la fuente y su base, los vestidos del servicio, las vestiduras santas para Aarón el sacerdote, las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio, el aceite de la unción y el incienso aromático para el santuario. Harán conforme a todo lo que te he mandado. Habló además Jehová a Moisés diciendo: Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: En verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios.
Y bien, no es un video más sobre el Shabbat o sobre el día de reposo, un tema que a muchos les parece polémico, pero realmente no es tan polémico, todo está muy claro. Vamos a partir de algo. Si usted aplicara todo lo que dice la Biblia sobre el día de reposo, encontraría unos cuantos excesos que realmente nos sacudirían. Voy a presentarle un texto que seguramente le va a producir un poco de impresión y de asombro. Dice Números 15, 32 al 36. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en día de reposo. Supongamos que usted quiera aplicar este pasaje hoy día. Y los que le hallaron recogiendo leña lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué se le había de hacer. Y Jehová dijo a Moisés: irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió como Jehová mandó a Moisés. Si este pasaje sobre el reposo está vigente, a muchos que no se congregan el día de reposo, nos tocaría apedrearlo como congregación y matarlo. Pero nadie está haciendo eso. Es obvio que alguna iglesia está cogiendo esto con un exceso que realmente raya la barbarie. Quiero que sepa que existen dos pactos. Está el antiguo pacto, que termina cuando Jesucristo inaugura el siguiente. Allí en la mesa con los 12, Él dice: este es el nuevo pacto en mi sangre, e inaugura uno nuevo. Y cuando dice todo está consumado, da por viejo al anterior. Existen diferencias marcadísimas entre los dos pactos y es necesario que nosotros aprendamos a ver esa diferencia. De lo contrario, generaremos toda la confusión que se ha armado durante todos estos siglos. El pasaje muestra una drasticidad tenaz con respecto al día de reposo. Dios estableció ese día de reposo única y exclusivamente para la nación de Israel. Acabamos de verlo en la presentación del pasaje. Es una señal entre Dios y el pueblo de Israel. No podemos alegorizar, no podemos espiritualizar el pasaje, puesto que el Éxodo está mostrando la salida del pueblo de la cautividad de Egipto a la libertad de los hijos de Israel. Pero no podemos coger Nuevo Testamento, ponerlo en una licuadora y mezclar todo, porque obviamente hay diferencias. ¿Apedrearía usted a la abuela que porque no fue al servicio del sábado, porque usted sí guarda el sábado? Cuando terminó Dios la primera creación, Él descansa. Es que existen dos creaciones. En la primera creación, Dios se toma un descanso. Se ve claramente en la Biblia que cada vez que Dios crea algo, luego viene un descanso. Claro, miremos eso. Y dice allí: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Note que Dios establece, después de que empieza una obra creadora, Él termina con un descanso. Los judíos no tienen nombres para los días. Tenemos que aclarar algunas cosas. Por ejemplo, el día lunes, martes, miércoles, jueves, esos nombres son nombres de dioses paganos. Eso es calendario romano. Los romanos obviamente honraban a sus dioses y esos dioses tenían un día dedicado para cada uno. Pero en el ámbito judío esto no es así. Para los judíos hay un día primero, un día segundo, un día tercero, un día cuarto, el séptimo día. Primer día de la semana es domingo en el calendario judío. Dios les dio 7 días a todo mundo, a toda la humanidad. No importa a qué cultura se pertenezca.
Es curioso que los filósofos no respondan esto, porque todas las culturas, mediante esa diversidad, todos coincidan, por diversos que sean, en que son 7 días a la semana. Lunes, martes, miércoles es calendario romano, esto es pagano. Lunes a la luna, martes al dios Marte de la guerra, miércoles Mercurio y así sucesivamente. Pero en el texto bíblico tenemos primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día, séptimo día. El séptimo Dios lo santifica. Santificar, ya lo hemos visto en el contexto del tabernáculo, sencillamente es ponerlo no para uso común. Es que cada cosa que se santificaba no se podía usar para lo que uno quisiera. Por ejemplo, el tabernáculo. El tabernáculo se santificaba y al santificarlo no se podía hacer una fiesta dentro del tabernáculo. No se podía hacer una reunión de cumpleaños allí porque estaba separado, santificado del uso común. Asimismo se separa al séptimo día y da una razón. Él reposó de toda la obra que había hecho. Y quiero volver a poner el pasaje en el verso 3, porque dice, bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Reposó en la palabra Shabbat, que es la que usted conoce de muchas sectas, de muchos shabáticos, de muchos judaizantes modernos que quieren rescatar estos argumentos para hacerlo a usted congregarse un sábado, para ponerle unas cargas que si las pusiéramos, como ya hemos visto, primero el que no lo cumpla tendría que morirse. Y la palabra reposo es la palabra Shabbat, que es la que usted conoce del día, no es el sábado, ¿verdad? Sábado es otra cosa. Shabbat es en el contexto judío. Y dice que de toda la obra que Dios había creado, Él reposa. Reposo allí es, de la creación allí es bara. Y bara es crear de la nada. Crear de la nada. Esto de crear de la nada significa que Dios acaba una jornada de trabajo e incluye descanso dentro del proceso de creación. O sea, desde el séptimo día hasta Pentecostés, Dios no crea nada. Desde el Pentecostés en adelante inicia una nueva obra creadora. Otra vez, hay dos creaciones. La primera termina en el primer día de reposo, día séptimo. Dios descansa y reposa de su obra creadora. Dios tiene unos decretos. Dios tiene unas palabras donde dice, hágase la luz. Y por su palabra la luz es hecha. Él decreta con su boca, sepárese las aguas de arriba de las de abajo y aparezca lo seco, la tierra aparece, pero es un decreto. Esa creación termina cuando Dios pone a su hombre, a su esposa sobre la tierra. Los pone a señorear. Termina con la creación del hombre, que es diferente a la creación de las demás cosas. Las demás cosas vienen por decreto, no el hombre. No el hombre. Sígame con mucho cuidado. Y termina en un reposo. Ese reposo, desde el reposo de Dios hasta la cruz del Calvario, Dios no hace nada de la nada. Él no hace nada de la nada. Pero a partir del Pentecostés inicia una creación nueva, que es la creación espiritual. Leo para que usted me comprenda un poquito en el contexto bíblico. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es una nueva criatura, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Existen dos creaciones, una física que termina en un reposo, y existe una creación espiritual que no ha terminado. Asumimos que lo que sigue, por el modelo que hay en la Biblia, es un reposo. Establezcamos pues un principio aquí para que vamos entendiendo cosas. Cuando Dios empieza una obra creadora, la termina en un descanso. Entendámoslo
de esta manera y establezcamos ese principio. Vuelvo y repito esto porque esto va a ser tremendamente importante para el desarrollo de la enseñanza que voy a dar. En el capítulo 1 de Génesis existe la creación física. 5 días donde Dios crea las ciencias naturales. Es decir, crea la luz, el medio, Dios pone la tierra, crea la luz de las estrellas, luego llena ese espacio. Eso es crear la ley de la termodinámica, leyes de la termodinámica, ponen las leyes de la electricidad, de la elevación, todo queda creado ahí, las ciencias biológicas y naturales están establecidas allí. Pero cuando es el 6º día, Dios pone al hombre, varón y hembra. Él aparece no como las demás cosas, no por un decreto, más bien por una decisión de Dios, pero no es decretado el hombre como se decreta con la luz, como se decreta con la separación de las aguas. Síganme con mucho cuidado. Y le da una ley social. Esa ley social es a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Porque es que Dios dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Es decir, que el hombre debe tratar a otro humano como si fuera semejante a Dios. Las relaciones con Dios y las relaciones con los humanos se parecen. Dios le da una ley social. Vas a tratar a todo mundo conforme a mi imagen, conforme a mi semejanza. Porque son mi imagen y mi semejanza. Pero no me voy a detener en esto ahora. Quiero que sepas que Dios pone al hombre, lo pone a señorear y luego establece un descanso, que es el que hemos leído hasta ahora. Para el pasaje que nos compete el día de hoy, que es Éxodo 31, vemos un modelo parecidísimo. Síganme con mucho cuidado. En ese modelo empezamos a hacer el tabernáculo desde el capítulo 25 y acabamos hoy en el capítulo 31. El capítulo 31 es el que está definiendo el reposo. Por ejemplo, entre el capítulo 25 al 30, ese primer capítulo, o sea, el 25, establece algunos decretos de Dios. Dios manda, le dice, levanten una ofrenda para construir el tabernáculo. Y también se manda hacer el arca, el propiciatorio, la mesa, el candelero. 2º día, se manda a que las cortinas sean hechas, las tablas, las barras, el velo, la cortina para la puerta. 3er día, Dios establece el altar de bronce, el atrio, el aceite del alumbrado. 4º día, se habla, o 4º capítulo de allí, vestiduras sacerdotales. 5º día, se consagra al sacerdote por agua, por sangre, y se unge con aceite. Se establece el holocausto continuo. En el 6º día, Dios manda que se haga el altar de incienso, que se establezca un dinero de rescate cuando se haga censo en el pueblo y se decreta cómo hacer el aceite de la unción y el incienso. Ahí termina, día 6º. Lo que sigue es establecer a un hombre para que haga eso y un día de reposo. Mire que el modelo es muy parecido. 6º día Dios establece a su hombre y luego se va a un descanso. Aquí pasa igual. Dios establece a un hombre, a Bezalel, del cual le hablé en la semana pasada. Establece a Bezalel y establece un día de reposo. Qué interesante, porque ese principio entonces sí se está cumpliendo. Cuando Dios empieza una obra creadora, la termina en un descanso. Es muy interesante porque esto me sirve para explicar por qué está allí el capítulo 31. Es obvio que la gente tiende a pensar, si son las cosas de Dios, entonces yo puedo hacerle trabajar sin descanso. Y Dios está diciendo allí, no señor, aunque me van a construir una cosa que yo estoy mandando a hacer, es mi obra, van a descansar.
el que no descanse morirá. Es interesante porque nos dice, hey, esto es un poco excesivo. Hay un poco de drasticidad en ese día de reposo. Y intuimos que si termina el proceso de hacer nuevas criaturas, lo que sigue será algo así como un reposo. Posiblemente tenga que ver con los eventos apocalípticos que están escritos en Apocalipsis. No me voy a adelantar porque voy a leer con ustedes el libro. Cuando Dios comienza la creación en Génesis, lo hace estableciendo una frase que yo quiero poner en pantalla para que usted la note, y allí dice, y fue la tarde y la mañana un día. Síganme con mucho cuidado. Y luego dice, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Y luego dice, y fue la tarde y la mañana el día tercero, luego el día cuarto, luego el día quinto, y la tarde y la mañana del día sexto. Es curioso que cuando llega al día séptimo, no hay el de reposo, no hay esa expresión. La tarde, y fue la tarde y la mañana, día séptimo. No hay esa expresión. Y usted dirá, ¿qué está insinuando el texto? Pues que Dios quería un reposo sin fin. No hay tarde y mañana. Dios anhelaba que el hombre reposara en él en un tiempo sin tarde y sin mañana, en un reposo continuo. Recordemos que estamos hablando de la creación física. En esa creación física Dios anhela que el hombre esté en un reposo continuo, que esté en su presencia, que goce de su provisión. Todo funciona bien y no hay tarde ni mañana. Una vez Dios establece la creación, da una continuidad al tiempo de un reposo sin fin. ¡Qué maravilla! Porque también a nosotros como cristianos se nos manda a guardar hoy un reposo. Hoy puede ser lunes, martes, miércoles, dependiendo de dónde vea usted este video y dependiendo de si lo está viendo el día que lo publico o después. Hebreos capítulo 3 y capítulo 4 también establece un reposo que debe ser en fe continua, en fe crédula de lo que Dios dice, de que las promesas de Dios son verdad. Y Dios tiene en este momento una obra creadora espiritual. Está creando nuevas criaturas. Los que vuelven a nacer, vuelven a ser regenerados. Y Dios en estos tiempos está trabajando y creando de esa manera. En el Antiguo Testamento, pues ninguna persona nacía de nuevo. Antes de Cristo, la creación era física. Después de Cristo, la segunda creación es espiritual. Después de Génesis 2:2, cuando termina la creación, pasan unos años, alrededor de 2513 años, y Dios le da la ley a Moisés en el monte del Sinaí. Esos 2500 y algo años, en donde Dios no le obliga a nadie a guardar el día de reposo. Es interesante que Dios no ande matando gente, porque en ese trayecto no se guardó como un mandato el día de reposo. La tradición oral de que Dios reposó en el séptimo día quizá muestra a Dios modelando el descanso, pero no es una imposición. Allí no dice que tienen que, no dice así. En cambio, en la ley de Moisés, cuando se establece en el monte Sinaí, le dice, acuérdate del día de reposo. Pero allá, mientras surge desde el Génesis hasta la ley de Moisés, esos 2500 y tantos años, nadie es obligado a guardar el séptimo día. Hay un modelo. ¿Alguien podría seguirlo o no? El séptimo día, el descanso se lo impuso Dios como parte de la ley a Israel. Antes de eso no existía obligación de guardarlo. Los mandamientos que Dios le dio a Israel, pues sencillamente lo que dice Deuteronomio 4 del 44 al 45 es, esta pues es la ley que Moisés puso delante de los hijos de Israel.
Estos son los testimonios, los estatutos, los decretos que habló Moisés a los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Usted se preguntará, ¿cuáles son esos estatutos? Si usted sigue leyendo el contexto, se da cuenta de que entre tantos estatutos y mandamientos aparece en el capítulo después el del día de reposo. Y le dice, guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanses tu siervo y tu sierva como tú. Yo ya expliqué esto del asunto del día de cuarto mandamiento, del día de reposo, y qué chévere que usted busque cuarto mandamiento y lo vea. Es una enseñanza que le va a bendecir tremendamente. Pero lo que está diciendo allí es, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y con brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Que hay una sustentación de que el día de reposo se guarda como un memorial de que ellos estuvieron en Egipto. Y yo le quiero hablar a esta iglesia que quizá está todo el tiempo diciendo que las que no celebran el día de reposo en sábado, que no son shabáticos, son iglesias de la marca de la bestia. Aquí tú ves que ninguno de nosotros fue esclavo en Egipto. Ellos fueron esclavos en Egipto, pero ninguno de nosotros lo ha sido. Dios les dice a ellos, el día de reposo, ustedes van a recordar que yo los saqué. Ninguno de nosotros hoy día podría cumplir esta parte porque a ninguno de nosotros nos ha sacado Dios de Egipto. Eso era un mandamiento muy concreto para ellos. La Biblia es clara frente a él, al Shabbat. Vemos que es clara respecto a cuándo Dios obliga a Israel a guardar ese día como parte del pacto. La ley fue dada a Israel después que abandonó Egipto, porque en la esclavitud, pues una persona, pues ¿cómo va a guardar la ley? Lo importante primeramente es que Israel fuera sacado de la esclavitud y Dios en esa libertad, entonces allí le da leyes. La ley forza a Israel, pero es después de que abandona la esclavitud en Egipto. Y eso más adelante en Jeremías va Dios a establecer la diferencia entre los dos pactos. Dice que va a hacer un nuevo pacto y aclara, no como el pacto que hice con sus padres, el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mire que es curioso, es puntilloso, es repetitivo con esto de decir que es que los sacaron de la tierra de Egipto y que con ellos hizo un pacto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. O sea que Dios sí está estableciendo, está profetizando un nuevo pacto y está diciendo, no es como el pacto que hice con ellos. Porque ese pacto de aquí es un pacto de esclavitud. Y lo habla como si ya hubiese pasado. Dios los saca de la esclavitud, por supuesto van al Sinaí, les da sus mandamientos, hace pacto con ellos, pero les dice cosas allí en ese pacto. Usted ya lo conoce, que Él es su Dios que los sacó de la tierra de Egipto. Mire que vuelve a insistir en esto y les da el pacto. No tendrás dioses ajenos, no te harás imagen, no te inclinarás a ellas, no las vas a honrar, yo soy Jehová tu Dios celoso, hago misericordia a millares, usted conoce. El verso 8 dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mucha gente pregunta, pastor, pero está entre los 10 mandamientos. Hay gente que dice que es que este día de reposo es parte de la ley ceremonial.
y yo no veo allí que afirme tal cosa. Pero están diciendo, mire, es que es parte de los 10 mandamientos. Si ese es ceremonial, todos tendrían que ser ceremoniales. Pastor, ¿no le parece que cómo Dios va a hacer un pacto estableciendo 10 principios y ese de por sí ahora lo vamos a sacar? ¿Cómo es que ahora ese no lo vamos a cumplir? Son 10 mandamientos. Y es comprensible que Dios dé mandamientos a los hombres que no fueron creados como los animales, no fueron creados como un decreto, con un decreto como las plantas, como la luz. Tienen una manera diferente de aparecer en la historia. ¿Y por qué razón? ¿Por qué razón? Algunas cosas, por ejemplo, funcionan automáticamente como por instinto. Los canguros, por ejemplo, ellos nacen en su mamá, en una parte de la bolsita, y luego migran y demora esa migración al otro extremo de la bolsa para permitir que sus hermanos sigan saliendo, y eso dura 7 días. Note que en el hombre existen cosas biológicas que se detonan, pero Dios trata con el hombre muy diferente a los animales. Los animales no tienen normas éticas. Dios le decreta al hombre otro raciocinio, otro comportamiento, otra manera. Y es curioso cómo los animales, por ejemplo, algunos peces comen insectos y animalitos de afuera y pueden tener una visión bifocal donde ellos disparan un rayo de agua y uno dice, ¿quién les programó esto? Es decir, podemos pensar que esto es pura casualidad, pero no hay nada casual. Tiene que haber una mente maestra orquestando todas estas cosas desde la eternidad. Así de que todos los que filosofan se pueden dar cuenta que nada está suelto. Todo depende de algo y está perfectamente interconectado en leyes perfectamente sabias. No puede ser la casual y caótica evolución donde cualquier cosa pudo haber pasado. Y usted dirá, bueno, ¿y cómo es que las mariposas pueden migrar a otra región y no perderse del camino? ¿Cómo las aves migratorias pueden llegar de un lado a otro y no perderse del camino? Existen pues 2 testamentos, el antiguo pacto, el nuevo pacto. El antiguo pacto ya cesó. No está vigente. Si tuviera vigencia, tendríamos que matar a aquel que está trabajando en día de reposo. Pablo aclara esto en Romanos capítulo 7. En Romanos 7, Pablo nos pone un ejemplo. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. O sea, mientras el hombre está vivo, la ley es señor del hombre. Sígame con mucho cuidado. Porque la mujer casada, nos van a dar un ejemplo en el matrimonio. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. La ley es señor del hombre mientras el hombre viva. La esposa está sujeta al marido mientras estos viven. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. No se pierda esto. Así que, si en vida del marido se uniere otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere otro marido, no será adúltera. Así también vosotros. O sea, el ejemplo que me acaban de dar, de siervo y amo, de marido y mujer, está allí para ejemplificar lo que significa la ley y nosotros. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley. O sea, la ley no fue la que se murió. Se murió usted y me morí yo. Habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Es que Cristo me representaba. Cristo muere y yo me muero.
Si Cristo murió, yo también morí. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. O sea que ese marido llamado ley ya no tiene cobertura sobre mí. Es que ese marido, si yo quebraba, imagínense cómo era de drástico ese marido, que si la esposa de ese marido, usted y yo, quebrábamos una taza, él nos hacía comprar toda la vajilla. Lo que dice la escritura es que si se invalida un mandamiento, se hace deudor de toda la ley. Ese marido era drástico. Él no muere porque salió de la boca de Dios. Quien muere es usted y quien muero soy yo, para ser de Cristo. Ya no pertenecemos a ese marido. Ese marido ya no nos puede obligar, no nos puede sujetar, no tiene potestad sobre nosotros. El que tiene potestad sobre nosotros es Cristo. Es decir, que la ley, incluyendo el día de reposo, ya no tiene vigencia sobre mí. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. El pasaje que nos ocupa hoy tiene cosas que yo resalté, que quiero que usted lea y vea. Tú hablarás a los hijos de Israel, porque a ellos los sacó de Egipto con mano fuerte y brazo extendido. No es para ningún pueblo diferente, porque solo ese pueblo fue sacado de Egipto. Tú hablarás a los hijos de Israel, diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros, por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico, porque por vuestras generaciones, porque ningún pueblo sobre la tierra ha estado esclavo en Egipto, ha salido con mano fuerte, sino ellos. Y Dios dice: voy a establecer una señal. Esa señal es el día de reposo. Es el día de reposo. Esa señal es entre ustedes y yo. Nadie más fue sacado en esas condiciones. Dice clarito: guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel. Los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Para Israel es perpetuo. Ahora mismo ellos no apenas están establecidos como nación hace muy pocos años, pero asumimos que cuando la iglesia sea quitada, ellos puedan establecer todos esos reposos como nación, porque es señal para siempre entre Dios y ellos. Entre Dios y ellos. Nada más. Él dejó claro: acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto. Usted y yo no hemos sido siervos allá. Y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido. A usted y a mí no nos sacaron de esa manera. Por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Pregunta: ¿por qué hay que guardar el día de reposo un israelita? Porque Dios lo sacó de allá, de Egipto. Usted y yo no. Israel camina con Dios un tiempo y ellos invalidan el pacto. ¿Y cuándo finaliza el pacto de Dios con Israel? Pues lo termina en la cruz del Calvario. Ahí se acaba. Él dice: todo está consumado. Es interesante como por toda la Biblia se ve dos testamentos, dos creaciones. La creación física tuvo su descanso en un día de reposo, en el cual Dios descansó. Ahora mismo Dios está creando nuevas criaturas. La última generación de judíos crucifica a Jesús en la cruz. Y estas leyes quedan atrás.
y Dios inaugura con Cristo la nueva creación. El Espíritu Santo viene en el octavo día y que es el primer día de la semana. Pongo la cita porque yo sé que usted necesita entender esto desde las Escrituras. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán, hasta el día siguiente del día de reposo. Contaréis 50 días. Eso es Pentecostés. Pentecostés era 7 de 7, que son 49. El que sigue es el día 50. Ese es un día. Eso es un primer día. Contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Escuche, porque Cristo también resucita el primer día de la semana, no el día de reposo. Es interesante cómo vamos viendo a la luz de toda la Escritura, cómo se iluminan nuestros ojos frente a que no hay que estar matoneando o imponiéndole una carga de cumplir el Shabbat a nadie. Primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Pero dice ahí el primer día de la semana. Todo comienza con una nueva creación, un nuevo tiempo tipificado que todos los grandes eventos postreros comienzan ahora mismo. Después de una creación, Dios inaugura un nuevo reposo, un nuevo tiempo. Dios inaugura un nuevo pueblo. Los que hemos recibido a Jesús estamos en una nueva ley. Ya no es la misma ley. Ya estamos sujetos a Cristo. Somos de otro esposo. Italianos, españoles, todos los que se acojan a Cristo son cobijadas por ese nuevo pacto. Una nueva ley. Ese pacto nuevo también es perpetuo. Pero el reposo para el pueblo de Israel es perpetuo. Ellos deben guardarlo aún después de que todo esto haya pasado, porque es una señal entre Dios y ellos. Nosotros somos una nueva creación. Nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, injertados en el olivo, el cual es Jesús. Eso lo puede leer usted en Romanos 11, no tengo tiempo para eso. Pero nosotros hemos sido injertados en el olivo y ellos han sido desgajados. Cuando venga Cristo y se convierta, Dios reanudará, comenzará otra vez con ellos. Aun cuando Jesús venga y ellos se conviertan, ellos seguirán guardando ese reposo, porque para ellos es mandamiento perpetuo, repito, por haber hecho pacto Dios con ellos antes del segundo pacto. Dios lo diferencia a ellos del resto de nosotros en esa señal. Y entre el abandono de Israel y la restauración de Israel hay un paréntesis. Una vez más, entre el abandono de Israel y la restauración de Israel hay un paréntesis. Y ese paréntesis es la iglesia, nosotros. Y a nosotros no nos obligan a guardar el reposo. Porque el reposo fue, otra vez repito, entre Dios e Israel como una señal entre ellos. Porque eso marcaba que ellos eran su pueblo. Nosotros tenemos ahora una señal diferente. Ellos tenían el día de reposo, pero nosotros tenemos al Espíritu Santo como la señal, el sello. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Nosotros tenemos una señal, y esa señal es el Espíritu Santo, pero Israel y Dios tienen una señal, y es el día de reposo. La de ellos es externa, la de nosotros no. Es una señal espiritual. Ellos no tenían el sello del Espíritu Santo,
porque en ese pacto no estaba establecido con Dios. Ellos tenían un sello externo en la circuncisión de su prepucio, y solo los liberados de Egipto pueden gozar del día de reposo. Las otras naciones, como hemos visto, no podían. No tenían que hacerlo. Dios trató únicamente allí con Israel. Y cuando terminó de tratar con ellos, cuando el pacto fue consumado, pues el reposo no nos cubrió a nosotros. Terminó con Israel y el Shabbat para nosotros ahí terminó. Porque el Shabbat es para ellos. ¿Y qué pasa cuando Dios vuelva a tratar con ellos? Muy probablemente ellos tendrán que cumplir ese reposo. Leamos. Porque como los cielos nuevos y la tierra, y la nueva tierra que yo hago permanecerá delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Es una promesa para Israel. Y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová, como una promesa postrera para aquellos que tenían esa señal con él. Usted sigue leyendo, pero es claro que Dios va a tratar con este tema todavía cuando ellos sean finalmente restaurados. Porque es un pacto perpetuo. El pacto va a ser restaurado otra vez con ellos, y es donde aquí cae mucho, se enredan con esa exégesis. El Shabbat fue interrumpido por la venida de la iglesia, pero tiene que continuar porque es un pacto perpetuo. En la literatura bíblica y en la moderna, pues el viernes es el preparatorio, el Erev Shabbat, o la tarde antes del reposo. Ahí pongo una cita para que usted sepa que cuando llegó la noche, porque era la preparación, un viernes, la víspera del día de reposo. La palabra moderna es viernes, pero ellos se preparaban desde el día anterior para ese tiempo. Y quiero sorpresivamente mostrarte que el Nuevo Testamento no registra nada en el nuevo pacto con el Shabbat. Quiero hacer una diferencia. Es que usted cree que el Nuevo Testamento arranca desde Mateo, y eso no es cierto. Eso no es cierto. Jesús vino a cumplir la ley. Hasta la crucifixión de Jesucristo se le está dando cumplimiento a la ley. Juan el Bautista vivió en el tiempo de la ley como el último profeta de la ley. El Nuevo Testamento arranca de Pentecostés en adelante, cuando el Espíritu Santo viene a morar adentro. Antes no. Realmente el nuevo pacto arranca en Hechos 2. No arranca en Mateo 1. Eso tiene que quitarlo de su mente. Porque el nuevo pacto, el cumplimiento de la promesa del nuevo pacto, que es el Espíritu Santo, se inaugura a partir de Pentecostés. El mandamiento del Shabbat, a partir de ahí, no hay en ninguna parte está. En ningún lado está. Yo quiero mirar todos los mandamientos que se establecieron con Moisés a la luz del Nuevo Testamento. Ayúdeme, por favor. Miremos el primer mandamiento. Se establecía en el primer mandamiento que solo Jehová, que lo sacó de la tierra de Egipto. No hay sino un solo Dios. Bueno, el Nuevo Testamento lo dice así. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Note aquí que el Nuevo Testamento refrenda ese mandamiento. El segundo mandamiento, no idolatrar. No idolatrar. Ese mandamiento lo podemos ver en varios pasajes. Yo leo solo uno, 1 Corintios 10:14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Mandado por Pablo, huyan de eso. Y también, por supuesto, el tercer mandamiento de no jurar el nombre de Dios vanamente, también lo tenemos en la carta del apóstol Santiago, en el libro de Santiago. Santiago 5:12 dice: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis
ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Interesante, interesante. Pero cuando llegamos al cuarto mandamiento, que es el de guardar el reposo, no se repite ni una vez que tengamos que guardar eso. Más bien pasamos al quinto mandamiento, que es el de honrar a los padres. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Refrenda al de allá y lo establece en este lado, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Mire, si usted no puede separar el Antiguo del Nuevo Testamento, usted no sabe nada. No sabe Biblia. No distingue un pacto del otro. Y el sexto mandamiento de no asesinar, de no matar, en Primera de Juan 3:15, mire cómo lo establece. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Solo pongo uno por ejemplificar, porque hay muchos pasajes que lo refrendan. El séptimo mandamiento: no adulterarás. Miremos cómo lo dice en el Nuevo Testamento. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Los juzgará Dios. El octavo mandamiento de no robar, miremos cómo lo expresa: el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con su mano lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Esto es lo que trascendió a la iglesia. El noveno mandamiento de no establecer, de no hablar mentiras, mire cómo lo establece Pablo. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, con sus hechos. No esté mintiendo. Qué interesante. Y por supuesto el décimo mandamiento, el de no codiciar, lo expresa el Nuevo Testamento así. Voy a leer solo uno, 1 Timoteo 3:3, usted mirará el otro. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, y otra vez la codicia desmedida del dinero. Interesante. ¿Y por qué no aparece el mandamiento del sábado? Para poderlo guardar. Los que quieren obligar a guardar. Si usted es de esos que quiere obligar a la gente a guardar el cuarto mandamiento, tiene que seguir, para que lo cumplan como es, las siguientes indicaciones. Número 1, usted tiene que ser judío étnicamente y formar parte de la nación de Israel. ¿Por qué? Porque es una señal entre Israel y el Señor. Nada más. Nada más. Usted tendría que, al estar viviendo en la tierra prometida, acordarse que fue esclavo en Egipto. Acuérdese, tendría que vivir allá. Y estoy seguro que usted está feliz en donde vive. Tendría que trabajar 6 días y después descansar el Shabbat. Tendría que, número 3, de trabajar 6 días y descansar el Shabbat. Pero si llegas a trabajar el domingo o el sábado, ¿verdad? Si usted está contratado y no descansa esos días, pues tendríamos que aplicarle la pena capital, haciendo honor a todo el consejo del Antiguo Testamento. Para algunos que no trabajan el día el día séptimo, que lo trabajan, pues usted puede sencillamente descansar otro día, porque el principio de descansar sí es bíblico. Usted tiene que parar. No vaya a pensar que porque estoy sustentando el día, que el día de reposo no está vigente, no vaya a pensar que el principio no se conserva. Claro, el principio está allí. Tenemos que descansar. Dios hizo al hombre para trabajar 6 días nada más. No 10, no de continuo. No. Dios le puso en el cosmos una final a los días.
El día termina con su noche y en la noche hay que reposar. Dios quiere que descansemos. No es trabajo desmedido. Así pues, se trabajan 6, se descansa 1. Entonces, si usted trabaja en un hotel y solo puede descansar los lunes y los martes, su Shabbat no sería el correcto. Entonces, tendría grandes problemas delante de la ley de Moisés. Entonces, usted le tendría que decir a su jefe, mire, lo que pasa es que yo tengo que descansar el sábado y si no me apedrean, y le dice a su jefe, pues váyase, y lo sacaría. No me importa. Número 4, no puede levantar en Shabbat ninguna carga. Y bueno, y si la llega a levantar, ¿quién le va a tirar la primera piedra? Hágame el favor. Nadie le va a apedrear. Número 5, para comenzar a guardar el Shabbat tendrías que comenzarlo a guardar desde el viernes a las 6 de la tarde hasta el sábado a las 6 de la tarde. O sea, porque no se puede prender fuego. Usted tendría que estar de tarde a tarde y algunos especulan si es cuando se ve el primer lucero y hay que mirar el lucero si apareció o no. Oh, por favor, qué onerosa carga tendrían que guardar. Para guardar el reposo, no debía salir de su casa ese día ni para ir a la iglesia, ni siquiera para la reunión de jóvenes. Porque caminar algunos kilómetros, según muchos judíos, es trabajo y no debía hacerlo. Entre otras cosas, tengo que comentar que se discutía incluso si cargar un niño era trabajo, si cargar el hijo era trabajo. Imagínense ustedes. Se discutió si llevar aretes constituía una carga y en el día de reposo no debería llevarse aretes. Hágame el favor. Por supuesto, no se puede encender luz, ninguna luz. Y es curioso cómo muchos de los que shabatean van en su carro a la sinagoga o a la iglesia a congregarse y encienden fuego, porque al encender el carro usted genera una chispa que enciende la gasolina y genera una explosión, y eso es encender fuego. Usted estaría incumpliendo el Shabbat. Y quiero que sepas que esto realmente es en serio lo que estoy diciendo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo será santo, día de reposo para Jehová. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno morirá. Grave. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. Usted me lo cogió de chiste, pero no es chistoso. Es en serio. O sea, a oscuras todo ese tiempo. No se debería hacer ningún trabajo. No se va al empleo en ese día si usted quiere cumplir el Shabbat, como lo dice la Biblia. Pero usted se preguntará, ¿y qué dice el Nuevo Testamento? ¿Qué dice el Nuevo Testamento? Bueno, el día séptimo fue dado a Israel, otra vez repito, como una señal entre Dios y ellos. Pero a la nueva creación se le dio un nuevo día. Es el primer día de la semana, o lo que usted llama el domingo. Para Israel es el día séptimo. Para la iglesia es el primer día de la semana, o el día octavo, o el domingo. Miremos que esto es verdad. Dios bendice, el día séptimo lo santifica, pero eso pertenece a la antigua creación, al antiguo pacto, al pacto de Dios con Israel. Sígame con mucho cuidado. Para Israel es el séptimo día. Para nosotros es el primer día de la semana, el domingo. El domingo. El sábado era un memorial de esa antigua creación. Dios creó en 6 días los cielos y la tierra y descansó. Era memorial para esa creación. Pero en el Nuevo Testamento hay un nuevo comienzo. Por esa razón es el primer día de la semana. La circuncisión en el Antiguo Testamento debía hacerse en el 8º día.
después del nacimiento de la persona. Y se nos estaba hablando proféticamente que habría un nuevo comienzo. Toda la tipología que hay en Levítico 23, espero que lo lea con detenimiento. Todas las fiestas que hay ahí hacen prominente el día primero de la semana. Sí, la ofrenda de los primeros frutos, por ejemplo, en ese pasaje de Levítico 23, caía el primer día de la semana. Jesús es la primicia de la resurrección, imagínense usted. Si la ley hubiera sido perfecta o llegase a perfeccionarnos, entonces hubiera Jesús resucitado en el día séptimo de la semana, pero no fue así. Resucitó en el octavo, el primer día, de la semana. El último sábado de las 7 fiestas del Señor caía en el octavo día, en el primer día de la semana. El Pentecostés cayó el primer día de la semana. El derramamiento del Espíritu Santo ocurrió ese día de la semana. Si no me oyó bien lo que estoy diciendo de la tipología de Levítico 23, se la voy a leer. Contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida. 7 semanas cumplidas serán, o sea, 7 de 7, 49. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo. Contaréis 7 por 7, 49, y el siguiente 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Tremendo. La fiesta de los tabernáculos cae el primer día de la semana o el domingo. Esto es de alto voltaje. El último sábado de las 7 fiestas del Señor caía en el octavo día, el primer día de la semana. Y este es el tipo de la gran reunión y cosecha espiritual que se tendrá para los tiempos postreros. Miremoslo. Habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. El primer día habrá santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta, ningún trabajo de siervos haréis. Y dice allí: pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será reposo y el octavo día será también día de reposo. Interesante. Dios anticipa el primer día también para los judíos, pero ellos tenían un velo. Ellos no pudieron ver eso. Aquí dejo la sustentación de que ese velo está en su corazón, que les embota el entendimiento y que ese velo no ha podido ser descubierto y que ellos por eso no pueden entenderlo. Pero cuando se conviertan a Dios, se les va a caer. Se les va a caer. Entonces van a ver que la luz del Espíritu Santo les llega y ya no van a recurrir al Talmud ni a la Mishnah, sino que van a ir a la Escritura y se van a ver reflejados ahí como Dios quería mostrarlos. Dios honró el primer día o el domingo. La ley se las dio en el Sinaí el domingo. Interesante. Aquí pongo algunos versos que me sirven de sustentación para el siguiente comentarista que voy a poner a continuación, donde aquí hay otros versos que me sirven de sustentación, y quiero que leer que la ley fue dada un domingo. Ahí está, el comentario Jamieson Fawcett Brown dice esto: según la usanza judía, el primer día de aquel mes, en aquel día, se agrega para marcar el tiempo más explícitamente, o sea, 45 días desde la salida de Egipto, un día pasado en la montaña, versículo 3,
uno envolver por la respuesta del pueblo, versos 7 y 8, y 3 días de preparativos que hacen un total de 50 días desde la primera Pascua hasta la promulgación de la ley. He aquí la fiesta de Pentecostés, o sea, el día 50, fue la inauguración de la iglesia del Antiguo Testamento, y la sabiduría divina es clara en la elección de la misma estación para la institución de la iglesia del Nuevo Testamento, que fue en Pentecostés también. Interesante. Dios da al apóstol Juan el Apocalipsis en el día 8º, o el primer día de la semana. Él literalmente lo llama el día del Señor. Si yo estaba en el Espíritu, en el día del Señor. El día del Señor era el primer día de la semana. El comentario Jameson Fawcett Brown al respecto nos dice: las visiones del Apocalipsis, los sellos, las trompetas, las copas, están por grupos de 7. Y naturalmente empiezan en el primer día de los 7. Santo Señor. Aleluya. El primer sermón evangelístico predicado se hizo el primer día de la semana. Las primeras 3,000 conversiones sucedieron en el día de Pentecostés, primer día de la semana, no en el 7º. Interesante. Santo Señor. Cuando Jesús se les aparece a las personas, nunca se les aparece en el día 7º, porque Cristo resucita el primer día. Y solamente el primer día de la semana se les aparece a los discípulos. Miremoslo. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Primer día de la semana, muy de mañana vinieron al sepulcro, dice Lucas, trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Él resucitó el primer día de la semana. Y la escena del camino de Emaús se da ese mismo día, el primer día de la semana. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, y siendo aún oscuro el sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro, testifica Juan. Los discípulos de las iglesias se reunían el primer día de la semana. Reunidos los discípulos para partir el pan, ¿cuándo? El primer día de la semana. Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. El primer día de la semana se establece, Pablo les manda, no se establece, Pablo manda a que se recoja la ofrenda. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. ¿Cuándo? Cada primer, no un primer día de la semana, cada primer día de la semana se ofrendaba. Todas las primeras apariciones de Jesús, todas sin excepción, fueron el primer día de la semana. Como la iglesia del Señor no tenía mucha revelación sobre el asunto, pues venía gente a judaizar y se armó un problema. ¿Qué cosas de la ley se establecen con vigencia en el Nuevo Testamento? ¿Qué cosas? El día de reposo está incluido. Y ellos querían imponer esas cargas y guardar. Claro que hubo confusión. Y la pregunta sonaba frecuentemente: ¿cuáles y cuántas de las del Antiguo Testamento deben quedarse en el nuevo régimen? No en el régimen del espíritu, en el de la letra. Ellos se reunieron, y en esa primera reunión tenían que aclarar detalles.
y se registra en Hechos 15 sobre qué cosas eran obligatorias y qué cosas no. Leamos un poquito. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que Él. Por la gracia del Señor Jesús, por la gracia. Es otro tiempo, es otro testamento, otro pacto, es por la gracia. Otras palabras, oiga, cálmense. ¿Quién de ustedes ha guardado todo eso? Porque vamos a pelear. Los nuevos discípulos bajo el régimen del Espíritu, no hay que ponerles esas cargas. Pedro se levanta a decir algo parecido a lo que estoy parafraseando, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Esto de la sangre no está indicando necesariamente que no podemos comer cosas con sangre. Lo que está diciendo allí, ya nos han dicho que es por la gracia, y la gracia no necesita de un mandamiento extra, no lo necesita. Lo que estamos mirando aquí es recogiendo cosas de lo que se expendía en las carnicerías, que eran cosas sacrificadas a los ídolos. Por supuesto, esto generaba tropiezo, y estos están diciendo y conviniendo las cosas que generan tropiezo, pues abstengámonos de ellas. Nos vamos a abstener de ellas, pero no es un requisito para adquirir gracia de Dios. No hace parte del requisito. Quiero aclarar eso. No dice que si estés guardando eso, pues vas a ser mejor que los demás. No. No, porque es por gracia. Nada que se sacrifique a los ídolos. Ya, nada que haga tropezar a otras personas. Y también, pues por supuesto, las relaciones sexuales, fornicación, zoofilia, lesbianismo, homosexualidad, todas estas cosas, pues oiga, absténgase de eso, absténgase de eso. Y los discípulos nunca se encuentran en el sábado con el Señor. Nunca se encuentran con el Señor el sábado. Cristo guarda el sábado porque Él vivió bajo la ley. Quiero aclarar eso porque algunos dicen, pero Jesús cumplió con el sábado. Sí, claro, porque ya he relatado que el Nuevo Testamento no arranca en Mateo, arranca en Hechos 2. Jesús guardó el sábado. Por supuesto que lo guardó, porque Él vivió bajo la ley, vino a cumplir hasta la última jota y tilde de la ley. Cumplió la ley, o sea, en Jesús ninguna jota ni ley pasó por encima. Él vino a cumplirla y por supuesto iba a la sinagoga, se congregaba en día de reposo como los demás. Pero cuando se cumplió lo que tenía que venirse a cumplir, las cosas cambiaron. Porque se consumó la ley. Ya se inclina la cabeza, Jesús muere, entrega su espíritu y en ese momento todo lo que está escrito se cumple en la cruz. Él es mi justicia. Él la cumplió por mí. Ese alguien que Él dejó como su reemplazo está dentro de mí. Mi justicia no está basada en mis propias obras. Están basadas en los méritos y la justicia del Hijo de Dios. Jesús cumple el sábado y se establece a sí mismo como el sábado, como el Señor del sábado. Miremos un poco lo que dice Pablo a las iglesias que se ven amenazadas precisamente por esas doctrinas donde quieren ponerle cargas de guardar el sábado.
Muchas iglesias están regresando a la ley y bajo de la bandera de que la ley está vigente y de que todavía no hemos dejado la ley. Pero por supuesto que cumplimos la ley, pero no en el sentido obligatorio como requisito para, no, sino en el sentido moral. Pero no estoy obligado. Alguien ya la cumplió por mí. Es que la ley se resume en 2 mandamientos: amar a Dios con todo mi corazón, mi alma y mi mente. Y la segunda, amar a mi prójimo como a mí mismo. En eso está resumida la ley. Pero ahora hay esa ley resumida que es la ley del amor. Toda la ley está comprimida allí. Pero el sábado no. El 4.º mandamiento no está comprimido allí. La ley del amor, ya no hay circuncisión, ya no hay Shabbat, no hay bueyes para matar, no hay ofrendas. Ahora estamos bajo la ley moral de los 10 mandamientos. No bajo la ley ceremonial del Levítico, ni bajo la ley civil del Deuteronomio. Leamos. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Pablo ya dice, oiga, si ustedes vuelven a eso, yo perdí mi tiempo. Yo la embarré con ustedes. Ahora, en este tiempo que se cumplió la ley, Jesús es mi sábado. Él me invita a descansar en Él. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él es mi descanso. Vengan a mí y yo les doy mi Shabbat. Yo les doy mi descanso, yo les doy mi reposo. Venimos a Jesús porque Él es el Señor del sábado. Los fariseos estaban así como molestos porque los vieron en el día de reposo arrancar espigas. Y Jesús toma como conexión para eso un episodio donde obviamente se rompe el mandato. Viéndolo, los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero Él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que estaban con él tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supierais qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. El Hijo del Hombre es día de reposo. Y ellos no paraban de trabajar en Jesús con esto. Y pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos. Y aquí, o sea, él fue a la sinagoga de ellos un día de reposo. Y aquí había uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y cada lío con esto. Él, por supuesto, les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y ésta cayera en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo a aquel hombre: extiende tu mano, y él la extendió y le fue restaurada, sana como la otra. Sana como la otra. Y por supuesto ellos seguían insistiendo en cómo matarlo. Cómo matar. Pablo reprende a la iglesia de los colosenses.
estaba atacada por filosofías heréticas. Y les dice esto: nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. El cuerpo es de Cristo. Nadie los juzgue diciendo: ¿por qué Chencho toma vino con la comida? El vino es una bebida de moderación. El problema es que la gente quiere beber la botella, y es por eso que muchos no lo hacemos, porque se quieren beber la botella. Pero es más saludable que una Coca-Cola. Es necesario que pongamos balance a esto. Algunos celebran Navidad, otros no. Pero el reino de Dios no consiste en eso. Consiste en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y es fácil deslizarnos a la ley. A él le interesa mi gozo, el amor, la paz, la justicia. Y a los de Colosas se les dice: nadie los juzgue. Nadie los juzgue en comida, en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Más adelante en el verso 23 aclara: tales cosas, las que están en la lista, tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. No sirven para tratar lo que realmente Dios quiere tratar. En Jesús mis obras están completas. Por eso Él es mi Shabbat. Él es mi Shabbat y establece un nuevo reposo para mí. Él establece un reposo en su bendita y eterna palabra. Porque el que ha entrado en su reposo, dice su reposo. Hay dos reposos en la Biblia: el reposo del Shabbat, que ya cesó, y el verdadero reposo en Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, así lo llama él, su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y ahí conecta con la palabra de Dios, porque como dando una explicación de que el nuevo reposo está conectado con la palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas, y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es tan buena que cuando se decreta: sé sano, ella penetra el hueso, el tuétano. La palabra de Dios es tan buena que cuando usted está ansioso y no sabe de dónde le viene la ansiedad, usted lee palabra y el espíritu y el alma se le separan. Y usted dice: ah, esto es mi ansiedad. Ah, esto viene de mi carne. Ah, esto viene de Dios que me está inquietando. La palabra es tan buena que te permite identificar de toda esa confusión de pensamientos que tienes, de dónde viene la voz de Dios, de si lo que estás pensando viene del diablo. Solo puedes identificar la fuente de esas voces a través de la palabra. Ella dice de ella misma que está viva, y que así como Dios confió en ella y reposó, asimismo deberías confiar en ella y reposar en ella. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo reconozco mi ansiedad, mi falta de quietud. Yo la reconozco.
y la reconozco es porque estoy lejos de tu palabra. La he oído, pero no he descansado en ella. Perdóname, en el nombre de Jesús. Descanso esta mañana en tu palabra. Señor, yo instruí a mis hijos en su camino, en tu camino. Y tu palabra dice que aun cuando fueren viejos, no se van a apartar. Yo descanso en esa palabra. Padre Celestial, tu palabra dice que mis hijos son como saetas en manos de un valiente, que no seré avergonzado cuando el enemigo toque a la puerta. Yo pongo esa palabra en mis ojos y descanso en eso. Padre Celestial, tú suplirás mis necesidades conforme a tus riquezas en gloria. Tú las vas a suplir. Yo descanso porque eso es lo que dice tu palabra. Tú eres mi pastor y nada va a faltarme. Yo descanso en esa palabra. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Descanso en esa palabra. Alzo mis ojos a los montes. Mi socorro no viene de los montes. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Yo descanso en esa palabra. Aunque se caigan 1000 a mi izquierda, 10,000 a mi diestra, a mí no llega. Yo descanso en esa palabra. Pisaré el áspid, el león, el cachorro del león, a la víbora, porque eso es lo que dice tu palabra. A tus ángeles enviarás cerca de mí, para que mi pie no tropiece en piedra. Yo descanso en tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es verdad. Así se establece, así lo dices. Hoy, en el nombre de Jesús, perdóname cuando estoy ansioso porque mis hijos no han llegado. Cuando estoy ansioso porque mis hijos están en la universidad oyendo ideologías de toda clase y de toda índole. Perdóname porque a veces me cargo de afanosa ansiedad, de afanosa inquietud. Perdóname, Señor. Hoy, en el nombre de Cristo Jesús, descanso allí, en tu palabra. Hoy oro por los que han caído en esa mentira del adventismo, Señor. Y yo te pido que podamos ser influencia fundamental para el cambio de estas personas, Señor. Ayúdanos a cambiar esta nación, a cambiar esta ciudad. Padre, gracias, porque mientras oro, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarda mi corazón. Por nada voy a estar afanoso. Voy a poner mis peticiones delante de ti en toda oración y ruego con acción de gracias. Tu paz va a guardar mi corazón. Yo propongo en mi corazón, en lo que es honesto, en lo que es puro, en lo que es amable, en lo que es de buen nombre, en lo que hay virtud, en eso voy a pensar. No me voy a afanar por el dinero que no tengo, por el trabajo que no tengo, por las decisiones que aun si tomara hoy, no darían fruto mañana. Hoy me descanso y sé que tú tienes cuidado de mí. Tú me cuidas porque tú me amas. Yo recibo tu amor, Señor. Yo sé que voy a tener todo lo necesario. Voy a sobreabundar, Señor. Ayúdame a caminar de tu mano. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Todo el honor, la gloria, la alabanza sea para ti. Sean para ti. Señor, que cuando yo diga amén, tu paz se instale en mi corazón. De tal forma, Señor, que nadie, que nada pueda moverme de esa paz que tú estableces. La paz que tú das no la das como la da el mundo. Es diferente. Y yo quiero la tuya, Señor. Que aunque se caiga todo, que aunque nada funcione, que aunque no haya en la majada crías, que aunque las vides no den mantenimiento, con todo yo me pueda alegrar en ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, mi Señor. Recibo tu paz en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén.